Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra entrevista del día de hoy. Nos sentimos muy honrados de contar con la presencia del licenciado en Derecho Eduardo Carriola García, un destacado profesional en el campo jurídico. Hoy tendremos la oportunidad de conocer sobre sus conocimientos y puntos de vista sobre los temas de Estado de Derecho, constitucionalismo y democracia. Muy bien, para comenzar, licenciado, hablando sobre el Estado de Derecho, ¿sabía usted que es un principio por el cual la población mexicana debe cumplir las leyes y el Estado debe hacerlas cumplir por igual, garantizando así un estado de legalidad e igualdad? ¿Usted piensa que el Estado mexicano cumple realmente con estas normas por igual o solo con cierta población mexicana? Bueno, antes que nada, buenos días, gracias por la entrevista y comentarte en el tema del Estado de Derecho en México. Considero que sí se cumple. Ha sido un tema que ha costado inclusive dos ordenamientos, la de la Constitución de 1857 y la de 1917. Para que sea efectivo un Estado de Derecho, necesariamente debe tener esa regulación de las diferentes atribuciones que tienen los ciudadanos, pero que también cuentan las instituciones públicas. Para que se dé realmente el Estado de Derecho debe de haber una igualdad en ese sentido, y creo que esta igualdad nos la da nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordar que tiene dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. La parte dogmática que contiene todos los derechos y garantías que tenemos por el simple hecho de ser ciudadanos, y en ese sentido, dentro de esa parte dogmática vienen consagrados los principios de legalidad, de certeza jurídica que nosotros debiéramos de tener, ese derecho que tenemos nosotros como ciudadanos contra un acto de autoridad del 14 y 16 constitucionales, inclusive en ocasiones el 17, para la promoción de un juicio de amparo, de protección. Y en la parte orgánica viene establecida esa obligación que tienen los diferentes poderes que integran la Unión, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno con un parámetro establecido, con ciertas obligaciones que tienen que cumplir. Entonces creo que está debidamente regulado la función judicial, la función legislativa y la función también del poder ejecutivo. Okay, muchas gracias. Ahora me gustaría hablar sobre los principios del Estado de Derecho. ¿Podría decirme con sus propias palabras, licenciado, qué es el principio de legalidad? Sí, el principio de legalidad creo que tiene que, o va enfocado en el tema de que todos los actos de autoridad deben estar regulados en una norma jurídica. Nosotros, a lo mejor aquí en el ayuntamiento, para la emisión de un acto administrativo, o inclusive para poder generar un acto de molestia, y todo el actuar de las diferentes dependencias debe de tener una fuente obligacional, que en este caso es una ley. Para el caso de nosotros, bueno, pues está desde la Constitución Federal, la Constitución del Estado y la Ley Orgánica Municipal. Nosotros como municipio únicamente podemos hacer lo que la ley nos marca, es decir, tenemos cierto límite de actuar para que pueda ser efectivo un acto administrativo, y que en consecuencia la ciudadanía esté consciente o esté segura de que nuestro actuar se está pegado a esa ley, a esa norma fundamental. Okay. Muy bien, sabemos que el principio de legalidad, como ya lo dijo, protege a los individuos de la arbitrariedad del poder y garantiza claridad y justicia para la sociedad y su convivencia. Ahora, ¿me podría decir qué opina del principio de seguridad jurídica? ¿Cree que realmente el Estado protege a las personas contra cambios inesperados en las leyes? Mira, el tema de la seguridad jurídica es una situación que procuran las diferentes leyes, tanto orgánicas que rigen a los tribunales, como desde la misma Constitución. En el artículo 17 constitucional establece que se tiene ese acceso a la justicia por tribunales previamente establecidos, expeditos, y que en algún determinado momento también regulan el actuar, llámese en el ámbito laboral, administrativo, judicial, existen tribunales previamente establecidos. Es obligación del Poder Judicial el poder garantizar el acceso a los justiciables o a los ciudadanos para que se puedan obtener
una justicia en relación a una vulneración en su esfera jurídica, en sus derechos o contra un acto de autoridad, ¿sí? Principios básicos que a lo mejor vienen en el 14, 16 y 17 constitucionales. Muchas gracias. Pero, ¿y si hablamos del principio de limitación? ¿Usted piensa que realmente las autoridades públicas no cometen abusos de poder y hacen cumplir este principio? En el tema de la limitación, creo que tendremos que remitirnos primeramente al tema de la división de poderes, ¿sí? Ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno tiene dentro de su competencia actividades limitadas, sí, que le marcan cuáles son los parámetros que tiene que hacer. Nosotros como ciudadanos en algún determinado momento estaríamos en estado de indefensión, pero para ello tenemos el juicio de garantías o el juicio de amparo, que es protector o garante contra un acto arbitrario de autoridad, o inclusive aquí en materia administrativa, si hay un acto que a lo mejor la autoridad sobrepasó las atribuciones que tenía legalmente encomendadas, cruzó el límite, yo como ciudadano tengo derecho para acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa e inconformarme en relación a ese acto de autoridad. Aquí nosotros en el área jurídica tenemos asuntos que tienen que ver con el Tribunal de Justicia Administrativa, en donde nosotros tendríamos que justificar al ciudadano que nuestro escrito o nuestro acto de autoridad estuvo debidamente fundado y motivado. Si nosotros no, o el compañero o titular del área que no lo haya hecho así, el tribunal ordena, en su momento, si fuera el caso, que la autoridad administrativa se extralimitó en sus funciones y obliga a esa reparación del daño en algún momento causado en la esfera jurídica del ciudadano o en su patrimonio. Ok, muchas gracias. Ahora, este principio nos habla de que las autoridades deben estar restringidas y reguladas por la ley para evitar abusos y proteger los derechos de los individuos. Dicho esto, pasemos al siguiente tema. El Estado democrático de derecho nos habla de que se garantizan las libertades de los ciudadanos y del gobierno, que debe de estar basado en la ley y ser controlables por la justicia. Ahora bien, ¿podría hablarme de las características del Estado democrático, como lo son legalidad, democracia, división de poderes, protección de los derechos y transparencia con responsabilidad? Sí, mira, en cuanto al Estado democrático de derecho, creo que aparte de que el Estado de derecho es que tengamos un plano de igualdad, creo que en el tema del Estado democrático, aparte de eso, tendríamos que ver el tema de la pluralidad que se debe de tener para poder elegir a un gobernante, ¿no? Sí. Este principio o este derecho viene en el 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el derecho de votar y ser votado en una elección. Pero no nada más debemos de limitarnos a que el Estado tenga establecido un proceso democrático para la elección de autoridades, sino que también existan leyes que rijan todo ese procedimiento. Es decir, para poder tener un adecuado Estado democrático, tenemos nosotros que tenerlo primero en ley y dos, que existan instituciones que sean garantes de ese sufragio a favor de cualquier partido político, el partido político de su elección. Y como te comentaba ya hace un momento, el tema de la división de poderes, ¿sí? En el tema de ejecutivo, legislativo y judicial, tienen una limitación para poder trabajar. Es decir, el poder judicial, la limitante es que el poder legislativo, al momento de que emite los diferentes ordenamientos legales, le determina ciertos límites, ciertas limitaciones que pudiera tener. ¿Qué pasa si una ley también es, a lo mejor para un ciudadano que le emitió el Congreso, sea local o federal, restrictiva? El Poder Judicial le va a ordenar que lo cambie. Entonces, en ese sentido, creo que ya existe ahí un límite también para el actuar del Poder Judicial o inclusive del Ejecutivo. El Poder Judicial limita, cada uno tiene establecido en nuestra Constitución cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus responsabilidades. Ahora, en el tema democrático, en nuestra misma Constitución también se establece que la soberanía está propiamente o emana del pueblo,
¿sí? El Sí. 39 al 41 de la Constitución te establece precisamente esa voluntad popular que se tiene que hacer valer en las urnas. Digo, estamos próximos a una elección, existen diferentes ordenamientos que rigen precisamente el actuar tanto de las autoridades como de candidatos. Está el Código Electoral del Estado de México para el caso de la elección local, de manera supletoria la ley que rige el tema de los partidos políticos, el tema de su presupuesto, de la forma en que tienen que a lo mejor administrarse para poder hacer vida política y democrática en el país. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, licenciado, le agradezco su participación. Pasemos al siguiente tema, que es el Estado constitucional. Sabemos que este es un sistema de gobierno donde el poder está limitado por una constitución. ¿Usted piensa que realmente garantiza los derechos fundamentales de la población mexicana? Sí, de hecho en el 133 viene lo de la supremacía constitucional. En este artículo establece que la Constitución y los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte y que sean ratificados por el Senado son ley suprema de toda la Unión. Es decir, para tener un verdadero Estado constitucionalista, y que es el caso de nosotros como México, cualquier ley, cualquier ordenamiento tiene su fuente en nuestra Constitución o en un tratado internacional, y a partir de ahí se van estableciendo los diferentes ordenamientos, las diferentes leyes que son reglamentarias de uno o de otro artículo. En el tema de protección de esta Constitución, la ley reglamentaria que nosotros tradicionalmente la conocemos como la ley de amparo del 103 y 107 constitucionales, que es reglamentaria de ello, creo que da garantía de que efectivamente los derechos de los ciudadanos están ahí y que van a ser protegidos, y también que en nuestra Constitución, en la parte orgánica, establece esa división de los poderes y las atribuciones que cada uno tiene. Entonces, esto garantiza una verdadera igualdad en cuanto a la emisión de los ordenamientos legales y las responsabilidades que tiene el gobierno para con los ciudadanos, de que se tenga que cumplir o que tenga que ser garante de que tengamos nosotros la Constitución y las diferentes leyes que van a proteger a los ciudadanos. Sí, me parece muy, muy acertada esa respuesta. ¿Y qué opina sobre la estructura del gobierno? Hablando de la separación de poderes y el Estado de Derecho. ¿Qué relación existe entre estos? Bueno, existe una relación, como ya lo había abordado anteriormente, de que tenemos un Estado pues tripartito, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Cada uno en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones que cada uno tiene. Cabe recordar que en el tema del ejecutivo y el legislativo, son electos por voto popular, ¿sí? Entonces, y la integración de, por ejemplo, a nivel federal de la Cámara del Legislativo, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y del Poder Judicial, que ahí para nosotros como abogados es un poco más complejo el conocimiento de cómo se lleva a cabo el actuar de ellos. Sin embargo, sí existen leyes orgánicas de cada uno de los poderes que integran, sea en el ámbito administrativo, en el ámbito laboral, en el ámbito judicial, tienen su propia ley orgánica que les rige su actuar. Y inclusive cabe hacer mención que para poder ingresar al Poder Judicial o formar parte del Poder Judicial en cualquiera de sus ramas, las personas que pudieran estar ahí deben de acreditar esa capacidad para poder estar ahí. No es sencillo formar parte de la estructura del Poder Judicial, y lo estamos viendo actualmente con esa designación que se hizo de la ministra, que no nada más decir yo quiero estar. Al final del día creo que el conocimiento lo debemos de aprovechar, tomando inclusive el tema de los mandamientos del abogado, ¿no? Que ya una vez que tú entraste a estudiar la carrera de Derecho, continuamente te tienes que estar preparando, tienes que estar estudiando las diferentes modificaciones, estar atento de las diferentes leyes para poder saber hasta dónde llega el actuar de un poder, hasta dónde llega el ejecutivo, dónde llega el legislativo, dónde el judicial, y en qué momento se pudiera vulnerar alguna disposición que fuese contraria. Es importantísimo que exista esta división de poderes, porque un poder es un contrapeso del otro para evitar precisamente que se excedan en su actuar. Sí, para que cada uno tenga sus limitaciones, ¿verdad? Sí. Bueno,
Para concluir, me gustaría hablar sobre el Estado ante la globalización. Sí. ¿Sabe usted qué es la globalización? Sí, mira, la globalización creo que es un tema que repercute directamente, yo creo que más en el tema de intercambio financiero, intercambio a lo mejor administrativo, la migración, este tema de la globalización del Estado creo que tiene ciertos grados de beneficios, pero creo que también de perjuicios en el tema de que a lo mejor como el ejemplo más claro, en la Unión Europea, ¿no? Que es, creo que hace un macroestado de todos los estados miembros. Habrá estados a los que sí les beneficia esa parte, pero por otro pierden gobernabilidad, pierden ciertas formas de adecuarse a las necesidades que impera en el mercado cambiario, ¿sí? Y aparte que nosotros tendríamos que sujetar, por ejemplo, la Unión Europea debe de tener ordenamientos legales que rigen el actuar de todos los países, entonces eso limita también el poder de cada uno de los estados que forman parte. Sí. No tiene mucho que por una decisión del Reino Unido decidió salirse de la Unión Europea porque creo que no le traía un beneficio como tal para él, ni económico, ni administrativo, ni legal. Entonces optaron por separarse. Y creo que esa separación para el Reino Unido creo que fue de gran provecho porque inclusive en el tema económico su libra está por encima del euro ahorita en materia comercial. Ese es el tema que podría yo abordarte en cuanto a globalización y en el tema de ordenamientos que todos deberían formar parte de ese como macroestado, todos estados pequeñitos para formar la Unión Europea. Ok, muchas gracias. Bueno, sabemos que la globalización pone en jaque a las principales instituciones políticas. Empieza por el Estado, los partidos políticos y los poderes públicos. ¿Cree que esto provoca crisis de legitimidad o crisis de valores? Sí, inclusive lo que yo te comentaba, crisis inclusive hasta de gobernabilidad, porque si yo como Estado miembro de ese macroestado no tengo la capacidad ni económica ni jurídica para poder cumplir con lo que me establece esa unión, me genera a mí cierto grado de ingobernabilidad en algún determinado momento. Sí se tienen factores de beneficio, a lo mejor hasta cierto punto económico, pero también conlleva a un tema de falta de gobernabilidad en los estados. Para mí sí es deficiencias en contra del régimen jurídico que tienen las instituciones. Sabemos que nosotros, por ejemplo, en el caso de México, formamos parte de la ONU, formamos parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y que tenemos que cumplir con ciertos parámetros que ellos tienen. Y parte de esa regulación que ellos tienen, nosotros tenemos que jalarlo al Estado mexicano para poder adecuar y poder cumplir nosotros con lo que tienen los Estados americanos, ¿no? Y la ONU, sí es un tema complejo jurídicamente hablando, para poder formar parte de esos macroestados. Sí, de hecho, ya lo comentábamos, pero también quería decirle plantearle una pregunta de que si hablamos de la crisis de gobernabilidad, es lo que usted ya me decía, ¿podría enfatizar más en eso? Sí, mira, por ejemplo, en el tema de la gobernabilidad en un estado que forma parte de uno más grande, un macroestado, dificulta a lo mejor el tema de las costumbres, partiendo del origen del nacimiento de las leyes, que el uso se hace costumbre, la costumbre se hace ley. A veces, aunque sea algo obvio en algunos países, para otros por el tema de creencias, por el tema religioso, alguna situación, es difícil poder llevar a cabo esa situación. En Medio Oriente es muy complejo por el tema de las creencias religiosas que se tienen, entonces es muy difícil el poder tener esa gobernabilidad y que todos vayan hacia un mismo rumbo, ¿no? A lo mejor en el tema económico, insisto, sí, pero en el tema de gobernabilidad, de creencias, de costumbres, creo que es muy complicado el poder formar parte si no se tienen similitudes, inclusive geográficas, de personalidad, de costumbres. Es muy difícil poder gobernar o formar parte de ese tema de globalización para formar macroestados.
Sí, de hecho, pues tiene que ver mucho de la mano esto de la globalización y la pues gobernabilidad en el país. Sí. Bueno, ¿qué piensa de esto? Ya nos dio su punto de vista. ¿Cree que el actual gobierno está haciendo bien su labor de una pues buena manera? En el tema de globalización creo que no, creo que nos hemos quedado pues la verdad muy cortos. El actuar del gobierno federal se ha limitado únicamente al tema interno, sin ver cómo están los diferentes escenarios políticos y económicos. El retardo en la firma, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio que nos hace participar con Canadá y Estados Unidos en ese intercambio comercial, pero también afecta en el tema de migración. ¿Por qué? Porque lamentablemente Estados Unidos nos tiene como un traspatio, y mientras nosotros tengamos esa crisis aquí, a él pues prácticamente le conviene que estemos nosotros. Creo que el gobierno mexicano se ha quedado, pues insisto, muy limitado en el tema interno. Creo que se deben de buscar el acercamiento con otros países, el mejorar el tema de la economía, atraer inversión extranjera, varias cosas, pero si internamente no tenemos un tema de seguridad que permita a las empresas venir a invertir, digo, nadie le va a apostar algo que tú vienes, traes tu dinero y que no existe esa gobernabilidad por la misma situación de la migración o de gente que viene de Centroamérica y que no te permite estar bien. Creo que sí tenemos ahí ciertas limitantes y que no hemos podido modificar el tema de fuente obligacional, es decir, de la ley, de la Constitución, leyes reglamentarias para limitar esa parte y poder impulsar a lo mejor en el gobierno mexicano un mayor desarrollo. Muchas gracias. Bueno, para terminar, licenciado, ¿qué le pareció esta entrevista? Pues la verdad, como de lo que estábamos analizando hace rato, me hizo recordar mis clases de teoría del derecho, porque como te decía, pues fue hace creo que 20 años que llevé esa materia cuando estaba en la carrera. Entonces el retomar esa parte y ahorita nuevamente a lo mejor ya con la práctica pues a lo mejor se facilita la comprensión de los temas, ¿no? Yo creo que nosotros como abogados es una parte muy importante en la teoría, pero creo que más en el tema ya de la práctica. En la práctica sí creo que ya pudiéramos tener un mayor grado de comprensión de este tema, de este tipo de cosas, porque a lo mejor en el aula te dicen, oye, el principio de legalidad, el 14 y 16 constitucionales y demás. Sin embargo, para tú hacer valer ya como abogado una violación de un acto de autoridad, tú debes de tener la conducta clara que hizo la autoridad y en qué me está afectando a mí como ciudadano, encuadrar esa conducta al ordenamiento legal para poder decirle al tribunal, mira, pues se está equivocando, se está extralimitando en sus funciones, se está generando un abuso, está afectando mi esfera jurídica. Yo como ciudadano no existe esa igualdad porque él ya está por encima. Entonces creo que esta parte del Estado de Derecho es algo que nosotros tendríamos que manejar siempre, porque es garante de todo lo que nosotros vamos a llevar en la vida práctica, ¿no? De tener claras cuáles son las funciones de las autoridades, y los ciudadanos también a qué están obligados a hacer y a cumplir. Sí, es como la base para poder entenderlo, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y compartirnos pues un poco de su conocimiento y opiniones. Pues bueno, nos vemos en otra entrevista y pues muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales. Gracias.